Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El boletín de mi salud hoy es bastante sencillo, bajo control, propiamente entrenándome para bregar con el vértigo, que según me han dicho algunos amigos y los médicos de consiguiente, permanece. Suele ausentarse, suele volver, pero hay que acostumbrarse a lidiar con él. Bien, las dos crisis siguen siendo dominantes: salud y guerra. Han pasado algunas cosas en la semana que es digno retenerlas. Una de ellas me impresionó mucho y me hizo recordar tiempos de mi adolescencia, en un sentido. El desfile del 10 de mayo, la fecha heroica de la Unión Soviética, que ha permanecido en Rusia como tal, con motivo de la victoria de los aliados, Unión Soviética a la cabeza, frente al nazismo de Hitler. El desfile militar, hermoso, muy ordenado, y se nota casi como una práctica permanente. Vemos con frecuencia los desfiles de Corea del Norte, de China, y no impresionan ya, salvo cuando pasan los misiles hipersónicos y esas armas horribles que uno tiene que pensar en lo que significan esas criaturas desfilando por una avenida y rogar a Dios porque no sean criaturas cayendo sobre la humanidad. Ese es el horror del presente. Pero después vino el desfile de los inmortales. Ese sí es impresionante, porque van cientos de miles, dicen que se congregó 1 millón, pero cada individuo lleva una foto donde hay uno o puede haber más hermanos, padres, que pelearon y murieron en la guerra, en la Segunda Guerra. A la cabeza de ese desfile iba Vladimir Putin, llevando la foto de su padre, que fuera declarado héroe de la Unión Soviética. Su hermano también murió en San Petersburgo, pero creo que en combate murió el padre. La manifestación a mí me impresionó y me hizo recordar algo de la adolescencia. El contrasentido en que uno tiene que vivir como consecuencia de las tensiones y los rejuegos de los intereses del mundo. Cuando yo tenía apenas 12, 13, 14 años, nosotros veíamos en los cines, especialmente en los cines, los documentales, y aparecían no los desfiles de ornamentos, sino desfiles de guerra, de ejércitos y escenas de batalla y esas cosas. Pero hubo 3 o 4 ocasiones, Yalta, Potsdam, en que aparecían los 4 grandes. Tío Sam, Estados Unidos, Tío Pepe, Stalin, Unión Soviética, Churchill, y aparecía fundamentalmente esos 3. No creo que apareciera con frecuencia De Gaulle, no.
lo de Gaulle estaba sujeto a examen y aprobación. Tenían que desarrollarse la resistencia de Francia. Entonces yo digo, caramba, como el mundo cambia como consecuencia de los procesos públicos e ideológicos, porque nosotros a Stalin lo veíamos con agrado. El tío Pepe, el hombre que tuvo la previsión de pactar con Hitler primero, a sabiendas de que Hitler finalmente terminaría contra él, que después no sabía, que estaba borracho, que sé yo cuánto, que tenía decenas de divisiones de soldados altamente entrenados en Siberia como sorpresa. Bueno, el héroe, Joseph Stalin. Y después recordar los juicios. Khrushchev a la cabeza, que fue uno de sus fiscales más poderosos y más terribles. Khrushchev, denunciando los crímenes y millones y millones de seres humanos exterminados en campos de concentración, en Siberia, en los famosos Gulag, tristemente famosos Gulag. Entonces uno dice, la verdad que el individuo como tal es muy indefenso frente al total de la sociedad organizada, porque lo conducen, lo llevan. Hoy usted puede ver que ese monstruo era su tío, y que estaba en una causa salvadora. Mañana no, prohibido hacerlo. Porque nosotros sabíamos que él hacía eso, pero lo necesitábamos. Y al cabo del tiempo vienen los fenómenos, implosiona la Unión Soviética, se cae desde adentro, su propio sistema la condenó. La glasnost, porque significaba transparencia. Y en un régimen autoritario comunista la transparencia es poco menos que imposible. Y la perestroika, que era la reestructuración de todo el desastre de aquel sistema, que tenía naves espaciales y no podía ser un automóvil. Bueno, ni una nevera, ni las cosas del uso diario de la gente. Se implosionó la Unión Soviética y vino un periodo muy especial. No el periodo especial de Fidel Castro, no. Este es la Unión Soviética. El que ha vivido esas cosas, es lógico que cuando se encuentra con los acontecimientos del presente, tiene juicios medio especiales. No son juicios comunes, porque tiene que confrontarse con lo pasado. Ahora Putin es, en Occidente, mala palabra. Mala palabra casi a nivel de Stalin después de Khrushchev. Un monstruo sanguinario, peligrosísimo, que se hará cargo de invadir a Europa, que hay que atajarlo a tiempo, porque si no el mundo sucumbirá. Bueno, una versión de Hitler y Stalin resumido en Putin. Esa es la propaganda de Occidente. Sin embargo, los que estamos situados en esos estadios de contraste de la vida, somos más cautos. Y en mis manos tengo un libro que lo quiero terminar de leer, porque de sus 200 y tantas páginas, el primer día de entregármelo mi nieta Dafne Natalia,
que me lo trajera de España. Devoré 53 páginas, pero ya me doy cuenta que el libro es muy importante. No porque sea un libro de un pensador, un investigador, o un filósofo profundo, o cientista en capacidad de describir lo que hay y hacer un diagnóstico exacto. No. Es un libro que yo he pensado, y así se lo he dicho a mi hijo Pelegrín, es un sensacional manual del presente. Ucrania, el camino hacia la guerra, descifrando la guerra. Alejandro López Canorea. Mírenlo aquí. Un librito. Pero como ocurre muchas veces con esos libritos, históricamente se hacen famosos. A mí me ha impresionado. Porque la técnica usada por su autor es ir describiendo los hechos. Mira, ha ocurrido esto, más esto, más esto, más esto, sin opinión. No califica nada, no descalifica nada, no opina sobre esto así, en tal fecha esto, en tal fecha esto, en tal fecha lo otro, y esto ocurrió así, esto ocurrió así. Y uno que ha estado al tanto, más o menos, al vivir esos episodios, se va dando cuenta de la objetividad del autor. Es muy objetivo. Pertenece a una especie de movimiento, no sé su naturaleza, descifrando la guerra. Un tanque, la nieve, Ucrania, como diciendo, vamos así lo dice expresamente, no como diciendo. Estoy exponiendo las cosas tal cual ocurrieron y cada quien quedará en capacidad de hacer su opinión. A él no le interesa tener resumen y conclusiones espectaculares, no. Interesantísimo. Me llamó la atención que antes de comenzar en la introducción, antes de entrar en materia, el autor de Ucrania, descifrando el camino de la guerra, hacia la guerra, hizo una cita. ¿Por qué me llamó la atención? Porque cuando hablé por primera vez de la guerra en Ucrania, yo tomé el punto de partida de ese tiempo que él pone ahí. La gran fractura, la implosión de la Unión Soviética sometida al rigor terrible de una opresión hacia el desenfreno, hacia el desorden, hacia la anarquía. Entonces recuerden que en la respuesta yo comencé a hablar de mis conocimientos por el estudio que hice de libros interesantísimos, como aquel de El mundo en manos de las mafias, en las garras de la mafia, de una reportera norteamericana importantísima, que tenía mucho apoyo en informaciones muy válidas, en fuentes muy serias. Este libro comienza como yo comencé a tratar el tema. Y se lo voy a leer para que ustedes, leyendo eso,
puedan comprender mejor qué se persigue con la guerra. ¿Estamos? ¿Cuál es la causa profunda de que la guerra se produjera, se provocara o sobreviniera? Por la razón que fuera, porque todavía no hay veredicto, no hay decisión final. Atiendan esto. Introducción. El destino de este continente, Europa, está lejos de ser fácil. Es muy sencillo dar cuenta de todas las guerras y esperanzas que ha sufrido. Y cada siglo trae consigo nuevas pruebas, nuevos retos y nuevas guerras al suelo de este continente. Varias veces se han hecho intentos por detener esta cadena de trágicos acontecimientos, pero ahora nuestro esfuerzo pueden y deben dar sus frutos. Han pasado en casi 10 años y por primera vez en la historia, los pueblos de Europa están unidos por valores democráticos comunes. Todos nosotros. Punto. Yo abriría un concurso para que me dijeran quién escribió, quién dijo eso. Óiganlo. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, en la cumbre OTAN-Rusia en París, 27 de mayo de 1997. Boris Yeltsin, repito. En OTAN hace 25 años. Europa ha sido asolada por guerras, ¿verdad? Pero ya llegó la hora de estar juntos. ¿Qué hizo Boris Yeltsin? Realmente fue un gobernante en capacidad de intentar seriamente dar cuerpo en acciones a lo que postulaba. No. Un borracho empedernido, bailador desenfrenado, que abrió un casino gigantesco en ese escenario de desintegración de pueblos de la Unión Soviética. Y Rusia, el centro principal del prostíbulo, porque en las demás no era previsible que se produjeran esas degeneraciones por estar de por medio el ingrediente poderoso del Islam. Pueblos musulmanes esencialmente. Pero la degradación, la occidentalización, para decirlo mejor, estaba en la Rusia. Aquí está, en manos de este ebrio, desde el amanecer hasta que se acuesta, irresponsable, pernicioso, que nos va a servir de mascarón de proa para que nuestras mafias se hagan cargo de los recursos de la Rusia milenaria.
las mafias acudieron. Yo he leído aquí libros importantes, serios, incontestables, haciendo pruebas de cómo las mafias se congregaron. Porque estaba el petróleo de Bakú, estaba el litio, estaban todas las riquezas del mundo para ser manejada en ocasión de este borracho irresponsable. Claro, ¿quiénes estaban detrás de esa maniobra? El Leviatán, los intereses del mundo, los que aspiran a gobernar el mundo, con especímenes tales como George Soros. Y eso fue un desastre. Bueno, cuando implosionó la Unión Soviética, hubo tanto ánimo en Occidente para anticipar la convicción de que esa desaparición era un hecho, que un japonés escribió, creo que de Harvard, El fin de la historia. Y ahí surgieron los movimientos neoliberales, el globalismo. Bueno, nos vamos a hacer cargo por fin del mundo. Ya salimos de este horrible tumor del comunismo soviético, que no dejaba la paz del mundo tranquila nunca. Y ya por fin, ahora tenemos a una Rusia federada, confederada. Claro, no, sin contar los islámicos del sur y chechenios y esa gente. Y vamos a hacer una cirugía mayor para apropiarnos de esta Rusia. Ese tiempo, este señor comienza con Yeltsin, pero después, en los capítulos, yo no he llegado a él, lo quiero leer. Quiero leerlo cuando le llegue su turno, me imagino que esta semana, el acuerdo de Minsk, la Ucrania post-Maidán. Pero quiero, para que ustedes vean qué coherencia hay, los locos años 90 en Rusia. Aquí, cuando llegue, me voy a dar un banquete, pienso, de información de por qué esos años fueron locos. Más que locos, los años borrachos de Rusia. De Yeltsin, el profeta que había declarado con grandilocuencia lo que yo leí primero. Entonces, uno, cuando va leyendo los hechos, al menos a mí, va sintiendo seguridad en que el autor de esa obra está obrando con seriedad, que no quiere mover error a nadie, que no tiene parcialidades, al menos ahí no aparecen, en lo que llevo, ni se inclina en favor de uno u otro bando. Pero el que lo lee con imparcialidad y realmente se quiere orientar, no que lo condicionen, lo aborreguen, que es mi caso, piensa, hay que darle crédito a esta obra porque es un manual del presente muy valioso y permite orientar al hombre, al ciudadano, acerca de qué está ocurriendo. Y quizás de ahí derivar qué puede pasar a ocurrir.
De manera que esto quiero yo decirlo aquí al principio del programa, para agregar. Aparece Putin. Un hombre de la confianza del miembro de la policía secreta rusa, KGB, jefe de la estación de inteligencia en Berlín antes de caerse el muro. ¿Este hombre de dónde sale? De la inteligencia, pero ese era el brazo, la mano dura, esa era la fibra fuerte de la opresión. Y de ahí viene ese hombre. Ah, no. Ese hombre no es confiable. Porque ese es hombre que tiene hábitos represivos. Y comienzan a difundir que el Putin malvado, el Putin peligroso, el Putin que hace una especie de limpieza interna. Claro, para uno entender esa limpieza interna tiene que colocarse en sus circunstancias. Los nuevos, los varones, los nuevos ricos de Rusia, que estaban a la cabeza del saqueo en medio de la locura de los 90, muy poderosos. Yo llegué a leer en el mundo, en las garras de la mafia, 7.600 bandas controladas por los varones como cúpula. Este hombre que viene de allá de la inteligencia, se le dice para desacreditarle, él es el más rico, él fue el saqueador mayor y mató a todo el que no le fue fiel e incondicional, y mató opositores y se ha ido imponiendo por medios duros de muerte. Esas son las circunstancias. Porque para jugar la acción de un gobernante, usted primero tiene que hacer un contexto de circunstancias. Lo que se hizo con Stalin. Oh, sí, era muy duro, pero era el puño de hierro necesario por el momento en que actuaba. Yo tengo la impresión de que Putin ha sido una versión de puño de hierro por el momento en que actuaba. Para rescatar, para recuperar la normalidad, para evitar esa rabalización de Rusia. Desgraciadamente, una mano fuerte, no necesariamente justa, posiblemente excesiva y dura, no hay por qué negarlo, pero en sus circunstancias. ¿Para qué sirve el desfile de los inmortales? Para uno decir, caramba, pero el hombre tiene un apoyo público impresionante. Todos esos portadores de fotos de héroes y muertos de la guerra, cientos de miles detrás, mandan un mensaje. Eso no es sencillo. Negarlo es una inseriedad. Fíjense cómo estoy analizando las cosas. Pero ya en el programa anterior yo me tomé el camino de buscarle causa a la guerra, a la prolongación de la guerra. Eisenhower, presidente de 2 períodos, jefe militar de las fuerzas militares aliadas en
la Segunda Guerra, y su testamento, su legado: tengan cuidado, cuídense del establecimiento militar industrial, que es el que hace la guerra. Y se dan entonces casos realmente desconcertantes, porque por una parte aparece que Estados Unidos promete que hará los esfuerzos mayores para proveer de la leche en polvo para los bebés, porque hay escasez. Y esta abundancia de tanques y misiles, con esta escasez de leche de baby, esto es una especie de réplica de Unión Soviética, lo que están montando. No, hay muchas cosas insidiosas, muchas cosas retorcidas. Y en medio de eso aparece una voz vilipendiada, repudiada, pero que los hechos están imponiéndola como un guía de masas. Acaba de recomendar apoyar a 22 candidatos de su partido en las elecciones primarias y ganan los 22, Donald Trump, que utilizó una expresión que yo consideré desde el principio mortal por necesidad para la administración demócrata. Conmigo no hubiera ocurrido eso, porque Putin sabía lo lejos que yo estaba de OTAN y que no iría a perturbarlo, diría el Papa Francisco, a ladrarle ni a provocarlo. Todo eso está hirviendo. En medio de este mare magnum surge la otra noticia. Y comienzan a preparar, a poner leños en un gran fuego de propaganda que va a invadir al mundo. Atiéndanlo. Putin fue derrotado porque Finlandia y Suecia decidieron sus parlamentos entrar en el tratado de OTAN. Putin ha sido desmentido porque ese fue su argumento para intervenir en el Donbass. Y ahora ya ha pasado lo peor. Finlandia, con 1.500 kilómetros de frontera, lo desafía. Suecia por igual. Y Putin es para mandarlo al zafacón de la historia. Eso viene. Prepárense que ustedes lo van a oír. Yo creo, con lo que he aprendido hasta ahora, que no. Que el anuncio de Finlandia y el posible ingreso de Suecia, además, son el principio de la paz. Por suerte, creo ver la paz llegar por ahí. ¿Por qué? Porque lo que le están es labrando un trofeo, un premio de consolación a Occidente. Que lo maneje su propaganda y que lo explote y haga creer a medio mundo que fue así. Ganaron la guerra. Porque Putin no pudo ni destruir a Kiev, ni destruir a Odessa, ni usar sus ejércitos. Y porque le dimos apoyo desde fuera, aunque nuestros tanques y misiles fueran volados a las 10 horas de llegar a las estaciones ferroviarias. Hagan su campaña y digan que ganaron. Ahora díganme, por favor, si se devolvió una pulgada de territorio de Donetsk o de Luhansk en el Donbass.
díganme por favor qué ha pasado con la nueva Rusia que le ha creado Putin con su operación militar preventiva, excepcional y preventiva, no su declaración de guerra según sus expresiones en discurso. Dios mío. Díganme, si le devolvió, no el Donbass entero, no, una parte del Donbass. Si no lo devolvió, ganó. Y ganó con Crimea en el 14. Y va a celebrar y a seguir celebrando referéndum porque está la rusa de por medio, la patria chica de la lengua, que es muy importante. Se lo digo a los de aquí desorejados, a diferencia de las lenguas, el ruso parlante. Si devuelve de ahí 1 metro cuadrado del territorio, perdió Putin. Lo grave es que en medio de esas alegaciones de quién ganó, quién perdió, suelen suceder incidentes trágicos. Y la escalada no se ausenta, que es la gran desgracia de la humanidad en definitiva, la posible escalada. Yo creo que lo de Finlandia, y me quiero quedar con esa ilusión, ojalá ingresen a OTAN. Finlandia tiene 80 años en paz con Rusia. Unión Soviética le invadió antes de la Segunda Guerra y sus ejércitos muy buenos, ayudados por el superfrío de su invierno, hicieron retroceder a Stalin. Suecia ni hablar. Ahora, ¿podría Putin decir, yo voy para Finlandia, con la misma autoridad que dijo, yo voy para Donbass? No, porque Finlandia no ha sido de Rusia nunca. Tal vez en los siglos XIV, XIII, por allá, hubo intercambio de poblaciones, los vikingos que bajaron de un lado, los eslavos que entraron por otro, pero no es decir, eso es Rusia, Donbass. No puede decir en Finlandia, eso es Rusia. Bueno, si ingresa a la OTAN, llevar más proyectiles y más armas y cosas de esas y ponerlo a nivel de tiro. ¿Quieren la tercera guerra? Bueno, vamos a darla, vamos a hacerla. Esa es la que yo pienso puede ser la salida del mundo. La paz con el ingreso de Finlandia y de Suecia para el premio de consolación, darle una especie de copa, no de oro, ni de plata, ni de bronce, sino de tierra rara a Occidente. Miren, esta copa, ustedes ganaron la guerra, derrotaron la opresión, ese nuevo Stalin, que no sabemos por qué anda la gente detrás de él. ¿Cómo es capaz de meterse en una manifestación como la que exhibió? Eso tiene un grado de aceptación popular innegable. No se puede uno no puede cegarse. Pero vamos a esperar que así sea. Van a haber todavía problemas serios de negociación, claro está. Odessa. Porque cuando tomen Finlandia y tomen Suecia, Occidente va a decir, tenemos el Báltico, le cogimos el mar Báltico. Bueno, por ahí están mis submarinos, diría el otro, y ahí están mis proyectiles, no han tomado nada. Yo hago frontera con Alaska y con China. ¿Por qué no la puedo hacer con Finlandia? Pero todo eso va a estar en el juego de la propaganda. Y el desquiciamiento del mundo va a ser espectacular. Ustedes van a oír gente desbarrando
y derrotamos a la opresión y ganó la libertad. No, dígame si devolvió de Donbass, repito, y si devolvió algo de Crimea, si tomaron algo de lo que él ha tomado. Algo que le haya cedido mínimo, perdió. Estoy de acuerdo. Ahora bien, Odessa, si se toma Odessa, Putin, bueno, se tomó el Mar Negro, porque tiene Azov y el Mar Negro, y Odessa ya tiene. Ucrania tendría que salir por el Báltico, no baja al Mar Negro. ¿Es eso derrota o victoria? Tal vez la negociación donde se haga más sensitiva es en el destino de Odessa, al final. Ojalá Dios intervenga de algún modo y le dé un poco de luces a estos hombres que por desgracia están exponiendo a la República a esta experiencia de alto riesgo, de catástrofe nunca vistas. Ahí viene un reportaje, las profecías y vaticinios de Einstein. ¿Cuántos se han cumplido, cuántos no? Es hora de pensar que hay tareas, asignaturas pendientes acerca de esto, mientras se mantengan situaciones de esa naturaleza. Pero bien, reservé para el final algo que me surgió cuando leía el libro sobre Ucrania. En relación a la República Dominicana. Lo más sensacional, porque hay que llamarlo sensacional, de otro modo no sería justo, es ir leyendo el proceso de Ucrania de los últimos 20 años. Y cómo este joven autor va situando los acontecimientos, las conspiraciones, las traiciones, las falsas alianzas, las manifestaciones populares, las llamadas primaveras rosadas. En el tiempo de las primaveras del presidente Obama, que hizo un esfuerzo con el pueblo árabe del norte de África y por poco expone al país al mundo a algo peor. El ejército egipcio recuperó de los hermanos musulmanes el poder y se mantuvo la paz allí. En Ucrania, uno leyendo cuántas maquinaciones, el valor de las marchas, de las primaveras. La marcha verde de aquí, la marcha amarilla, ¿correcto? Bien. Las conspiraciones internas, las traiciones. El presidente prorruso que hace un alarde de fraternidad y nombra primer ministro a la cabeza de la oposición. Y después ya siendo primer ministro, participa en el derrocamiento de ese presidente. ¿Y cómo se juntaron los intereses con Occidente? Dios mío. Porque querían crear la occidentalización de Ucrania contra viento y marea. Y borrar en el Donbass incluso todo vestigio de influencia rusa. Bien. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con Santo Domingo? Con mi tesis tiene mucho que ver. Mi tesis ha sido, el dominicano debe aprender ahora
que la geopolítica que está asediándolo, que está complicando el porvenir y la suerte de su patria, no es la geopolítica tradicional, histórica de las potencias, Francia, Estados Unidos, Canadá, no. Esas potencias, con astucia y maldad, se han refugiado en otro ámbito de geopolítica más decisivo, la ONU. ¿Por qué? Porque hay un voto masivo de CARICOM, hay un voto masivo de África, que por razones obvias firmarían todo lo que pudiera ser la sentencia de muerte del Estado dominicano para su conversión esperpéntica en el Estado binacional dominico-haitiano. Entonces usted no se encuentra aquí con una página espectacular que yo hoy no la voy a leer entera porque no tengo el tiempo. La conversación de un embajador norteamericano que fuera filtrada a BBC y difundida por esta, que desgraciadamente plantea la participación directa, efectiva y dirimente de Estados Unidos en la conjura. Y cómo Ban Ki-moon, el que vino aquí, el que le dijo a Danilo Medina en Panamá, a usted le basta con legalizar 1 millón. Pero usted lo que dijo Danilo Medina, usted me pide 1 millón de legalizados, de ilegales, supuestamente alarmado. Él, que su gobierno los vivía invitando a que vinieran, se alarmaba en Panamá, dentro de ese mimetismo siniestro con que nos desgobernara. Ban Ki-moon iba señalando todos los personajes importantes de la administración Obama, hasta llegar al presidente Biden como vicepresidente. ¿Y cómo se le transfiere al presidente Biden la responsabilidad? Esa es la conversación que ha sido revelada y que está aquí. Es lo que hace es transcribirla, sin comentarla. Yo la estoy comentando ahora, cumpliendo la indicación de su manual. Dirimente. ¿Qué pasa con República Dominicana? Hay un esfuerzo tremendo por anular la historia, derogarla. Los líderes nuestros son irreales, son élites penosas, despreciables. El verdadero pueblo, el verdadero mérito, Haití, la primera independencia de América, el que le proveyera las armas a Bolívar para reanudar la guerra de liberación de América del Sur. No dicen al que se le prohibió enviar siquiera un observador al Congreso de Panamá por indicaciones de José de Paula de Santander de Colombia, por la forma grosera y agresiva en que habían hecho el cobro de esas armas belgas que le habían sido entregadas a Bolívar. Y entonces van montando la isla la parte del este en el oeste. Como el Libertador tenía esa devoción por el Haití. Yo les respondo en la pregunta de esta semana, no, el Libertador sabía de nosotros de lo que éramos nosotros desde antes. Porque a la orilla de los Damas, de ahí emanaron todas las disposiciones de la audiencia real y todo lo que venía como comando de la metrópoli, del centro del imperio. Incluso le digo ahí, hay uno de sus ascendientes sepultado en nuestra catedral.
está ahí el problema de cuál fue primero nación en la isla. Uno leyendo esto se espanta, porque en Ucrania una de las cosas que más genera disputa y problemas es la paternidad de la nación. ¿Quiénes son realmente los padres de la patria? ¿A quién le corresponde el territorio como nación? Y hacen esfuerzos bandidescos, tratando de transcurrir la cuestión de la cultura y poner el Haití originario. Se me olvidan de la batalla de Limonade y de todas las cosas del pueblo del este de la isla, profundamente españolizado. Porque es sencillo, el español se mezcló y de ahí surgió el mestizaje nuestro. Viene desde los tiempos, de los primeros tiempos de la colonia. Basta leer esa fascinante obra, Leyenda de tres colores, del maestro Pedro Mir, para uno encontrar el mestizaje naciendo. La lengua, la religión, creencias, hábitos, costumbres, generaron la nación. No. No fue independencia, fue una separación. No. Lo más maravilloso, digo yo en mi pregunta de este miércoles, fue esa posición de los restauradores que derrotan ejércitos españoles y no declaran que han hecho la independencia. Luperón le decía al general Pimentel en carta: compadre, lo del 44 fue una gesta inmensa. Gesta inmensa. El héroe de la restauración reconocía que aquello era lo verdadero. Ahora, cuando andan saltando con esas cosas, cuando uno está participando y uno ve el Ban Ki-moon de Ucrania, el Ban Ki-moon que estuvo aquí, uno dice, ay Dios, pero son los mismos patrones de comportamiento, el mismo modus operandi que están utilizando con nosotros. Nos quieren quitar el país, pero que se nos quite con justicia, porque no somos realmente una nación. Eso es una ficción. No tenemos casi 2 siglos siendo el Estado-nación que somos. Lo verdadero y lo originario está allá, y de allá debe venir, con todas las bandas y asesinos armadas con que cuentan, que van a forzar más el derrame de población. Al presidente Abinader le digo, léase ese libro, presidente, para que se vea usted en el proceso de inhabilitación que está en curso, participando incluso gente de adentro en esa diabólica tarea. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 televisión abierta, YouTube, domingo a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, canales 22 y 52, 9 de la noche de domingo, YouTube después de las 12 del mediodía, y nuevamente 22 y 52 lunes, 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, enriquecida por este material estupendo. Ucrania, el camino hacia la guerra. Muchas gracias y hasta entonces.